Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Santiago capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos que necesitamos de la oración, ¿verdad? Sin la oración es imposible hacer algo. Bueno, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de luz, de sol, de ti, de todas tus bendiciones, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdónanos, por favor, por nuestros pecados. Guíanos por el buen camino. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Líbranos de todo mal y guíanos también con el entendimiento de tu palabra para poder hacerlas nuestras y atesorar en nuestros corazones. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, Santiago nos dice muchas cosas importantes, ¿verdad? Muchas cosas importantes. Para empezar, empieza diciéndonos: hermanos míos, nunca se precipiten a criticar a los demás, pues en esta vida nadie es perfecto. Exactamente. Muchas veces nosotros somos muy rápidos para criticar, para juzgar, para decir a los demás por qué hacen eso o por qué hicieron el otro, ¿verdad? Pero eso está muy mal. Eso es algo que debemos frenar, parar y quitarlo de nuestras vidas. Porque para empezar, no estamos en este mundo para criticar, estamos para servir y para ayudar. Y entonces lo que debemos hacer es hacer las cosas como Jesús nos lo enseñó, ¿verdad? Y además, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Cuando somos tan imperfectos y estamos llenos de pecados también. Entonces eso no va en nosotros y no debe ir en nosotros. Entonces, si algún momento hemos cometido este error de a veces criticar, juzgar o hablar sin saber, porque nosotros vemos solo un pedazo de lo que está sucediendo, vemos algo, como dicen, un cuadro pequeño de lo que es realmente en su totalidad el cuadro, ¿verdad? Nosotros vemos solo como una foto pequeña de lo que realmente sucede, porque nadie sabe lo que esa persona está pasando o las circunstancias en las que esté pasando para haber hecho lo que ha hecho o lo que esté haciendo. Entonces, no nos queda a nosotros juzgar, porque nosotros no conocemos la situación de nadie, ni nos toca juzgar, porque no es para eso que nuestro Padre nos ha puesto acá. No es para eso que estamos aquí. Nosotros debemos limitarnos a obedecer a nuestro Padre y hacer las cosas como Jesús nos enseñó. Estamos para servir, para ayudar y siempre con amor. Entonces, si alguna vez cometimos este error, ya no más, ¿verdad? Porque nosotros no somos nadie para criticar. Segundo, es importante también que muchas veces refrenemos la lengua, porque es la lengua la que a veces se va mucho más allá. Recién estamos pensando y la lengua ya se fue hasta la Z, ¿verdad? Cuando en nuestra mente todavía estaba la A. Entonces es muy importante que antes que hablemos, es importante pensar lo que vamos a decir, porque no queremos lastimar a nadie con nuestra boca. Y la lengua muchas veces puede lastimar, puede herir mucho más hasta que un cuchillo. Entonces es importante aprender a frenar nuestra lengua en el momento oportuno, ¿verdad? Y es justamente lo que nos dice acá Santiago. El que puede dominar su lengua puede dominar perfectamente el resto de su cuerpo. Entonces es importante que que sepamos que hay momentos que sí debemos hablar, pero también hay momentos que debemos callar. Y si a veces me dicen, pero hay circunstancias que uno no tiene nada bueno que decir, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no decir nada. Si no tenemos nada positivo, nada agradable frente a alguna circunstancia en la que estamos viviendo, pues quizás sea mejor no decir nada. Es mejor callar, porque nuestra boca debe ser solamente para decir cosas positivas, agradables, cosas que vivificantes, cosas que ayuden a las personas a salir adelante. Si vamos a dar un consejo, que sean consejos que vayan a ayudar a las personas. No estamos para hacerlas sentir mal ni para juzgar, sino ayudarlas a que vean las cosas diferente, que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de ellos,
para poder salir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto. Saber dominar nuestra lengua, saber en el momento que debemos hablar y en el momento que debemos callar. Luego también nos dice Santiago, la lengua, que es un mal que no podemos refrenar, siempre está lista a derramar su mortífero veneno. Eso está hablando obviamente a las personas que no conocen a Dios, a las personas que hemos sido antes de conocer la palabra. Porque desde que conocemos a Dios, desde que nos decimos cristianos, desde que creemos en Cristo Jesús, esto ya no va más en nosotros. Porque Jesús, gracias a Jesús, somos personas nuevas, renovadas. Y esto ya no va más en nosotros, no existe en nosotros. Pero aquellas personas que todavía están empezando a conocer, o que quieren conocer, o que están tan lejos que no les interesa ni conocer, son las que justamente con la lengua pueden hacer mucho daño. Y como dice Santiago aquí, puede ser hasta un veneno mortífero, ¿verdad? Entonces lo importante que es aprender a dominar y a frenar nuestra lengua. Luego también nos dice que muchas veces nosotros usamos nuestra lengua para adorar a Dios y luego por otro lado estamos haciendo daño a nuestros hermanos. ¿Estaremos actuando realmente en lo correcto? ¿Estaremos haciendo las cosas como Jesús nos enseñó? ¿Le parecerá correcto lo que estamos haciendo? Obviamente que no. Y como les repito, si nosotros ya conocemos a Cristo y sabemos que debemos vivir nuestra vida como Cristo nos enseña, en ningún momento nuestra boca debe estar lista para hacer daño a los demás o para juzgar. Al contrario, está nuestra boca lista para llegar al corazón de las personas, para dar la paz a la persona, para llenarle de cosas positivas y agradables, ¿verdad? Entonces, esto ya no va más. Y como dice, una persona, un buen cristiano, si habla, siempre tiene que hacer cosas positivas, porque como dice aquí Santiago, nos pone dos ejemplos. Un manantial puede echar unas veces agua dulce y otras agua amarga. ¿Puede una higuera dar aceitunas o una vid higos? Claro que no. Es igual que nosotros. Si nosotros somos cristianos y amamos al Padre, ¿debemos estar tratando mal a nuestro hermano? ¿Haciéndolo sentir mal? Claro que no. Entonces, si en algo estamos fallando, es importante que reconozcamos nuestros errores, porque somos imperfectos, reconozcamos nuestros errores y tratemos de enmendarlos, tratemos de mejorarnos. Y oremos mucho porque solos es imposible, pero con la ayuda de nuestro Padre todo es posible. Y en los errores que estamos cometiendo podemos mejorarlos. Entonces, como cristianos, siempre que tengamos que hablar es solamente con amor y para cosas agradables y positivas. Y si no tenemos nada positivo, pues lo mejor es quedarnos callados, ¿verdad? El sabio llevará una vida piadosa de la que han de brotar siempre buenas obras. Pero el hecho de ser sabio no tiene por qué jactarse de su sabiduría o de las obras que hace, ¿verdad? Porque si somos sabios o inteligentes, no es por nosotros o no es porque somos así, sino es porque nuestro Padre nos lo dio. Nuestro Padre nos da la sabiduría, la inteligencia, la claridad para ver las cosas. Todo se lo debemos a Él y lo que somos gracias a Él. Entonces, y las obras que hacemos no es porque somos buenos. Las obras que hacemos es simplemente porque estamos obedeciendo lo que Jesús nos enseñó a hacer, que es amar a nuestro prójimo. Entonces, nada viene de nosotros, nada hacemos nosotros, por lo tanto no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, porque solamente cumplimos lo que Jesús nos enseña, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que sí debemos enfocarnos es, como dice, en hacer buenas obras, en actuar como seres pacíficos, amables,
benignos, misericordiosos, bondadosos para con los demás, ser siempre entusiastas, alegres, francos y sinceros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces recibimos la visita de alguien y nos comienza a contar, oye, que la vecina hizo esto, o que mira lo que mi amiga hizo el otro, mira lo que están haciendo, o ya le sacó la vuelta? ¿Qué debemos hacer? Ay, sí, cuéntame qué más y qué dijo y cómo. ¿Debemos actuar de esa manera? ¿Estaremos actuando como Jesús nos enseña? Claro que no. Si alguien viene a contarnos chismes, perdón, si alguien viene a contarnos chismes de lo que pasó o no pasó, de lo que le dijo o no le dijo, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sabes qué? Si ella se está portando así, obviamente, es porque se está alejando de Dios. Es porque algún problema debe tener. O porque el esposo no conoce a Dios, está actuando de esa manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que Dios los ayude en su matrimonio, para que se valoren ellos mismos, para que pongan a Dios primero que todo. Y vayamos quizás a hablar, a conversar con ellos, tratar de ayudarles y guiarlos, porque no somos nadie para juzgar, nadie sabe por qué son las circunstancias. Entonces, de esa manera también vamos a ayudar a esa persona que viene con chismes a aprender que eso no es agradable al Padre y que más bien estamos para ayudar a esas personas y no para juzgar. Entonces, esta es una de las formas en que a nuestro Padre le agrada que nos comportemos. Recordemos siempre que si somos cristianos, debemos vivir en la manera que Jesús nos dice, en cada momento, en cada acción de nuestra vida diaria, poner a nuestro Padre primero y hagamos las cosas como Jesús nos la enseñó y no como a nosotros nos parece o creamos conveniente. Entonces, resumiendo, lo que aprendemos aquí es uno, a no criticar ni a juzgar a nadie porque no somos nadie para hacerlo. Somos seres imperfectos, llenos de pecados también y no tenemos por qué juzgar a nadie. Es importante que nuestra lengua sea solo para usar cosas, para decir cosas positivas, agradables, que ayuden, que vivifiquen a la persona, que le ayuden a conocer la palabra de Dios, que le ayuden a sentirse que Dios lo ama y ayudar siempre que nuestra palabra sea, ¿cómo se dice?, agradable hacia los demás, ¿verdad? Y si no tenemos algo bueno, pues mejor no la digamos. Aprendamos a refrenar nuestra palabra en el momento indicado y si alguien viene con chismes, no vivifiquemos los chismes, sino al contrario. Tratemos de que eso quede ahí y no sigamos más en eso porque sabemos que eso no agrada a nuestro Padre. Que tengan un maravilloso día, amigos, y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.